El comentario del día. María América Gutiérrez González presenta la importancia del voto en las elecciones del 6 de junio de 2021, sin o con cubrebocas. El Instituto Nacional Electoral es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, siendo el ente público encargado de regular los procesos electorales del país y de las entidades federativas en los procesos democráticos de elección de los representantes y autoridades que nos gobernarán. Las elecciones de 2021 serán las más grandes de la historia. Este año se elegirán 500 cargos federales y 20.292 de carácter local. Se llevarán a cabo el domingo 6 de junio. En el padrón electoral hay 94.407.240 personas, de las cuales 48.670.373 son mujeres y 45.455.705 son hombres. No solo se trata de las elecciones más grandes de la historia del país por el número de cargos a elegirse y los 95 millones de electores que serán llamados a las casillas para cumplir con su derecho al voto, sino que estas serán las primeras elecciones en las que se podrán reelegir los diputados federales. El voto o sufragio consiste en el evento por el cual una persona brinda su apoyo por una propuesta o bien por un candidato o lista de candidatos en forma secreta. La importancia del voto radica en su naturaleza de recurso para definir los rumbos políticos, económicos y sociales que seguirá todo el país. De esta manera, el sufragio parte del principio de igualdad entre todos los ciudadanos. Esto es, no se registran diferencias en la cantidad o calidad del voto emitido por cada elector. El voto es un derecho y una obligación de todos. El sufragio es, sin duda, una de las decisiones más importantes que puede tener un ciudadano, por lo que debemos ser conscientes de la enorme responsabilidad que es ejercer el voto. Ir a votar no significa pertenecer a un partido político, simplemente es un acto de participación ciudadana que ejercemos de acuerdo a nuestros ideales. Se debe actuar sin miedo, con certeza, convicción, lealtad y madurez política. Las elecciones de 2021 serán las de un país con una problemática enorme en todos los sentidos, además dividido y confrontado. La batalla electoral se concentrará en revertir la mayoría legislativa con la que cuenta Morena y los partidos aliados a ella en San Lázaro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vivirá una prueba de fuego con las elecciones más grandes e importantes de México, en las que está en juego el control del Congreso, el dominio de casi la mitad de los estados y el futuro de su agenda de reformas. Aunque López Obrador no participa directamente en el proceso electoral, no hay día que no se refiera a ella directa o indirectamente en su conferencia de prensa matutina, y califica a los partidos políticos de oposición como lo mismo de siempre. Hasta ahora, el presidente ha gozado de una desahogada mayoría en la Cámara de Diputados de régimen populista de izquierda, Morena, que le ha permitido gobernar de manera intransigente, desafiante y delirante desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018. Esta mayoría le ha servido para reformar la Constitución, leyes y proyectos de manera arbitraria y sin fundamento. La oposición. Para frenarlo, los grandes partidos antagónicos que se habían repartido el poder político hasta la irrupción de Morena en 2018 anunciaron una coalición para la Cámara de Diputados entre los partidos PRI, PAN y PRD. Dicha coalición, denominada Va por México, tiene como fundamento defender la democracia, el federalismo, los derechos y la justicia de todos los mexicanos. La pandemia. Los gobiernos de los estados han sido precisamente el principal contrapeso frente a López Obrador, quien este año ha visto cómo los gobernadores opositores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas se unían en la llamada Alianza Federalista para oponerse al Plan Federal contra el coronavirus. La pandemia, que acumula en México 2.199.226 millones de contagios y 175.986 de fallecimientos, ha sido un arma entre el gobierno federal, los gobernadores y la oposición, que se han repartido un sinfín de culpas por la mala política de bienestar y salud que estamos padeciendo. La realidad refleja que miles de mexicanos han perdido su trabajo, están enfermos, tienen hambre, miedo a la muerte, sufren violencia, desabasto en medicamentos y productos básicos, un salario mínimo irreal, el narcotráfico y las desapariciones forzadas en aumento, la infraestructura nacional está rota, etc. La economía está a punto de colapsar y no hay esperanza de un estado de bienestar para todos.
Es por eso fundamental acudir a las urnas y sufragar para obtener un equilibrio en el Congreso de la Unión, en los estados, en los municipios y en las alcaldías sin ninguna clase de clientelismo electoral, con el objetivo de que la Cámara de Diputados no se convierta en un monopolio al servicio de quien dirige nuestro país desde sus insustanciales mañaneras. Hoy en nuestra opinión te pregunto, ¿amas a México? Participa, ve y vota. Construyamos una Cámara de Diputados congruente a las necesidades de nuestro gran país. Luego no te quejes, no te quites el cubrebocas, protégete y cuidémonos todos. México te necesita. María América Gutiérrez González presenta la importancia del voto en las elecciones del 6 de junio de 2021, sin o con cubrebocas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio Flowpage/comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.